El sol apenas despuntaba sobre las colinas de San Agustín cuando sus primeros rayos acariciaron los ventanales de la gran mansión Valverde, haciendo que el cristal destellara como si la casa entera estuviera hecha de oro líquido. Aquella propiedad era mucho más que una hacienda, era leyenda. Se hablaba de ella en los pueblos cercanos con una mezcla de admiración y temor, porque su dueño, Alejandro Valverde, inspiraba exactamente eso, admiración por su fortuna y temor por su carácter. A sus 38 años, Alejandro lo tenía todo menos paz. Alto, de hombros anchos y ojos oscuros que parecían atravesar a quien osara sostenerle la mirada. Había construido un imperio de tierras, viñedos y negocios que nadie se atrevía a discutir. Pero desde la muerte de su hermano menor, un accidente absurdo que aún le quemaba el alma, se había convertido en hielo. Las mujeres llegaban a sus fiestas como mariposas atraídas por la luz, y se marchaban igual de rápido, sin haber rozado ni un milímetro de su corazón. Los criados y capataces lo respetaban, sí, pero también lo temían. Su voz grave bastaba para que cualquier sala quedara en silencio. Una mañana de finales de primavera, una muchacha delgada y de piel tostada por el sol cruzó el portón con una maleta raída en la mano. Se llamaba Isabella Romero. La sequía había arrasado las cosechas de su pueblo, su padre había muerto años atrás y su madre, poco después, dejándola sola con deudas y un puñado de sueños rotos. Cuando le ofrecieron trabajo en la mansión Valverde, aunque fuera el puesto más humilde, no lo pensó dos veces. No era hermosa del modo en que lo eran las damas que visitaban a Alejandro, con joyas y vestidos caros. Isabella tenía algo distinto, una serenidad antigua en los ojos, una fuerza callada que hacía que incluso los trabajadores más curtidos bajaran la voz cuando hablaba. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, pero sus movimientos eran delicados, como si cada cosa que tocara mereciera respeto. El primer encuentro fue un desastre. Isabella subía la escalinata cargando una bandeja de sábanas recién planchadas cuando tropezó con una alfombra mal puesta. Todo cayó al suelo en un estruendo blanco. Los demás criados se quedaron helados. Alejandro bajaba en ese preciso instante. El silencio fue tan denso que se podía cortar. ¿Qué es esto?, preguntó él, con esa voz que parecía hecha de granito. Isabella, roja de vergüenza, se arrodilló a recogerlo todo a toda prisa. Perdóneme, señor Valverde. No volverá a pasar. Él la observó. Esperaba lágrimas, excusas temblorosas, lo de siempre. Pero ella levantó la mirada un segundo, solo un segundo, y la sostuvo. No había desafío, solo dignidad. Algo se movió dentro de Alejandro, algo que llevaba años dormido. Más te vale, dijo secamente, y siguió su camino. Pero esa noche, mientras tomaba whisky solo en su despacho, no pudo quitarse de la cabeza aquellos ojos oscuros. Los días se convirtieron en semanas. Isabella trabajaba sin quejarse, siempre dispuesta a ayudar aunque no le correspondiera. En los viñedos, en la cocina, en los jardines, donde hiciera falta, allí estaba ella. Y Alejandro empezó a aparecer donde ella estaba. Nunca decía nada importante, un comentario sobre el clima, una orden disfrazada de pregunta. Pero sus ojos la seguían como si fueran imanes. Una tarde de calor sofocante, la encontró colgando sábanas en el patio trasero. El viento jugaba con su cabello suelto y ella reía bajito mientras luchaba con una sábana rebelde. «Eres nueva y ya trabajas como si hubieras nacido aquí», dijo él de pronto, apoyado en la columna. Isabella se sobresaltó, pero sonrió apenas. «Solo hago lo que me toca, señor». «No todos lo hacen así», respondió él, y se marchó antes de que ella pudiera contestar. Ella sintió un calor extraño en el pecho. No entendía por qué aquel hombre frío parecía buscarla con la mirada. Lo que Isabella no sabía era que Alejandro luchaba contra sí mismo cada noche. Se repetía que era absurdo, que una sirvienta, una campesina sin un centavo, sin apellido, sin nada que ofrecer salvo su presencia, y aún así esa presencia lo estaba volviendo loco. Se acostaba pensando en cómo ella cuidaba las flores que los jardineros daban por muertas, en cómo hablaba con los libros como si fueran viejos amigos, en cómo nunca, jamás, pedía nada. Una noche de tormenta, la encontró en el cobertizo empapada, intentando salvar la ropa tendida. El agua le pegaba el vestido al cuerpo y temblaba de frío. ¿Te volviste loca?, gruñó él, quitándose el abrigo para cubrirla.
No quería que se estropeara, susurró ella, los dientes castañeteando. Él la miró. La lluvia golpeaba el tejado como miles de tambores. Por un instante, el mundo se redujo a los dos bajo aquel techo de lata. Alejandro levantó la mano para apartarle un mechón mojado de la cara y se detuvo a medio camino. Dio un paso atrás. Vuelve adentro antes de que te enfermes, dijo con voz ronca, y se fue sin mirar atrás. Pero esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, sabiendo que había cruzado una línea invisible de la que ya no había regreso. Los rumores empezaron como siempre empiezan, en susurros. Las criadas cuchicheaban en los pasillos, los mozos se daban codazos en los establos. El patrón no le quita los ojos de encima a la nueva. Pobrecita, la usará y la tirará como a todas. Isabella fingía no oír, pero cada palabra era una aguja. Una tarde, mientras limpiaba el mármol del vestíbulo, escuchó claramente, como si una campesina pudiera interesarle de verdad. Se mordió el labio hasta hacerse sangre. Esa misma noche, Alejandro la encontró en la biblioteca ordenando libros antiguos. La luz de la chimenea le dibujaba sombras doradas en el rostro. ¿Lees?, preguntó él, sorprendido. Un poco. Mi madre me enseñó antes de morir. Decía que los libros eran ventanas para quien no puede viajar. Él se acercó más de lo prudente. ¿Y qué ventana elegiste hoy? Una historia de amor imposible, respondió ella con una sonrisa triste. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Tomó el libro de sus manos, lo cerró con cuidado y lo dejó sobre la mesa. Las historias imposibles a veces encuentran su propio final, dijo, y su voz tembló por primera vez en años. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Se buscaban en los pasillos, en los jardines, en los silencios. Nunca se tocaban, aún, pero cada mirada era una caricia. Cada palabra, una promesa. Los rumores se volvieron veneno. Las criadas la miraban con desprecio, los capataces con lástima, y Julián, el encargado de los establos que llevaba meses rondándola, con odio puro. Una noche Julián la acorraló en la cocina. Alejandro Valverde no es hombre para ti. Te usará y te desechará. Yo sí te respeto, Isabella. Ella retrocedió. Sé cuidarme sola. En ese instante apareció Alejandro en la puerta, la mirada helada. ¿Qué pasa aquí? Nada, señor, mintió Julián. Vuelve a tus tareas, ordenó Alejandro a Julián, pero sus ojos estaban puestos en ella. Cuando se quedaron solos, él se acercó tanto que Isabella sintió su aliento en la piel. No quiero que vuelvas a hablar con él. No puedo evitarlo si él me busca. Entonces yo me encargaré de que no lo haga, susurró, y por primera vez rozó su mejilla con los nudillos. El mundo se detuvo. Los días siguientes fueron fuego lento. Alejandro la buscaba con excusas ridículas, ella intentaba huir porque sabía que aquello solo podía terminar mal. Pero el corazón no entiende de clases sociales ni de rumores. Una tarde la encontró en el jardín, arrodillada, cuidando unas rosas que todos daban por muertas. ¿Por qué te esfuerzas tanto con esas plantas inútiles? Porque nada está realmente perdido mientras quede una chispa de vida, respondió ella sin mirarlo. Alejandro se quedó sin aire. Se arrodilló a su lado, manchándose los pantalones caros de tierra, y por primera vez en su vida le pidió algo a alguien: quédate conmigo. Ella levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas contenidas. No pertenezco a tu mundo. Tú eres mi mundo, dijo él simplemente. Y la besó. Fue un beso desesperado, hambriento, como si llevaran años esperando toda la vida. Cuando se separaron, ambos temblaban. A partir de ahí, el infierno se desató. Los rumores salieron de la mansión y llegaron al pueblo, a las tabernas, a los salones de la alta sociedad. Los periódicos publicaron titulares venenosos. Los socios de siempre cerraron sus puertas. Los socios retiraron inversiones. Las damas que antes suspiraban por Alejandro ahora lo miraban con desprecio. Y en el centro de todo estaba Isabella, convertida en la campesina ambiciosa, que había hechizado al millonario. Una tarde, al volver del mercado, un grupo de mujeres la rodeó en la plaza. «Eres una vergüenza», le escupió una. Isabella corrió hasta la mansión y se encerró en su cuarto a llorar.
Alejandro la encontró hecha un ovillo en la cama. No soporto que te hagan daño por mi culpa, sollozó ella. Él la abrazó con tanta fuerza que casi le dolieron las costillas. Prefiero perderlo todo a perderte a ti. Pero el golpe más duro vino de dentro. Julián, consumido por los celos, fabricó pruebas, cartas falsas, testimonios comprados, rumores que parecían verdades. Una mañana, Alejandro encontró una carta supuestamente escrita por Isabella pidiéndole dinero a un comerciante. La letra era parecida, las palabras crueles. Por primera vez, dudó. Isabella lo vio en sus ojos y se le rompió el alma. ¿De verdad crees que yo? No pudo terminar la frase. ¿Corrió? Empacó su maleta en silencio y escribió una nota: te amo demasiado para verte caer por mí. Cuando Alejandro descubrió la traición de Julián ya era casi tarde. Corrió tras ella como un poseído, a caballo, bajo la lluvia que empezaba a caer. La alcanzó en el camino al pueblo, la bajó del carro en que intentaba huir y la abrazó como si fuera a romperse. Todo fue Julián. Tú nunca me traicionaste. Te creo. Te creo con toda mi alma. Ella lloró contra su pecho mientras él repetía una y otra vez: sin ti no soy nada. Regresaron a la mansión de la mano. Alejandro reunió a todo el personal, frente a todos, echó a Julián a patadas. Luego tomó la mano de Isabella y la levantó como si fuera una reina. Esta mujer es mi orgullo. Quien no lo acepte, que se vaya. Nadie se movió. Los meses siguientes fueron duros. Algunos negocios se perdieron, algunas puertas quedaron cerradas para siempre. Pero también llegaron otros, gente que admiró su valentía, socios nuevos que valoraban la lealtad por encima del que dirán. Una tarde de primavera, en el mismo jardín donde todo empezó, Alejandro se arrodilló entre las rosas que Isabella había salvado. «Cásate conmigo». Ella, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de luz, respondió: «Solo si prometes no volver a dudar nunca». «Prometo amarte hasta mi último aliento». Se casaron en una ceremonia sencilla, solo con los que realmente los querían. Teresa lloró como si fuera su propia hija. Los antiguos socios que habían dudado enviaron flores con disculpas que no hicieron falta. Y cuando Alejandro tomó el rostro de Isabella entre sus manos y la besó frente a todos, el sol brilló más fuerte que nunca sobre la mansión Valverde, como si hasta el cielo celebrara que, contra todo pronóstico, contra el dinero, el poder y los prejuicios, el amor había ganado. Porque a veces las flores que todos dan por muertas son las que terminan floreciendo más hermosas. Y a veces los corazones más helados son los que, cuando se derriten, lo hacen para siempre.